Los volcanes de la Luna no están inactivos y pueden hacer erupción en cualquier momento. Durante años vivimos sin saber nada al respecto, pero ahora esto ha sido demostrado de forma oficial gracias al sorprendente descubrimiento de la misión Chang'e 5 de China. Las muestras de suelo lunar que trajo de regreso a la Tierra contenían algo absolutamente inesperado, lo que sugería que podrían haber ocurrido erupciones volcánicas en la Luna tan recientemente como hace 123 millones de años. Geológicamente, eso es casi ayer. Pero la gran pregunta es, ¿estamos seguros aquí en la Tierra? Hace mucho tiempo que sabemos que la Luna fue una vez volcánicamente activa debido a las regiones oscuras, también conocidas como mares lunares, en su superficie. Estos, las llanuras oscuras que le dan a la Luna sus características marcas, son antiguas corrientes de lava que datan de hace unos 3 a 3,8 mil millones de años. Hasta hace poco, los científicos pensaban que esas antiguas corrientes marcaban el final de la actividad volcánica de la Luna. Pero la misión Chang'e 5 trajo de regreso suelo lunar que incluía varias cuentas de vidrio microscópicas, y 3 de ellas en particular revelaron una historia extraordinaria. Se formaron hace alrededor de 123 millones de años a partir de erupciones volcánicas. Un rango de incertidumbre es de solo 15 millones de años. El hallazgo de estas diminutas cuentas es sumamente importante debido a su composición y rareza. Miden entre 20 y 400 micras, más pequeñas que un grano de arena, y son de origen volcánico. Este dato las distingue de la mayoría de las demás cuentas de vidrio lunar, que generalmente se forman por impactos de meteoritos. Los eventos de impacto en la Luna crean vidrio al fundir la roca superficial con un calor y presión increíbles. El resultado son diminutas esferas vidriosas esparcidas por todo el paisaje. Sin embargo, las esferas volcánicas identificadas en la muestra de Chang'e 5 se formaron por magma que erupcionó desde debajo de la corteza de la Luna y se enfrió convirtiéndose en vidrio al llegar a la superficie. Al emplear la datación por uranio-plomo, que mide la descomposición del uranio en plomo dentro de las cuentas, los científicos lograron determinar su edad con una precisión asombrosa. Los resultados sugieren que la última actividad volcánica conocida en la Luna ocurrió en los últimos 200 millones de años, lo que la convierte en un acontecimiento reciente en la larga historia de la Luna. Este descubrimiento también coincide con observaciones previas de características superficiales inusuales conocidas como parches irregulares de mares. Son montículos suaves rodeados de terreno rocoso. Fueron avistados por primera vez por el orbitador de reconocimiento lunar de la NASA en 2014. Estos parecen mucho más jóvenes que otras características lunares, potencialmente formados por erupciones volcánicas hace menos de 100 millones de años. Antes de las esferas de vidrio de Chang'e 5, estos parches irregulares de mares eran de las mejores evidencias de la reciente actividad volcánica en la Luna. Sin embargo, sin confirmación, sus orígenes seguían siendo inciertos. Y ahora, las esferas han confirmado la acción volcánica. Los hallazgos plantean nuevas preguntas sobre el funcionamiento interno de la Luna. En particular, ¿cómo pudo retener suficiente calor para mantener erupciones volcánicas? Pensábamos que la Luna se había enfriado significativamente después de su formación hace 4.000 millones de años y medio, lo que la había vuelto volcánicamente inactiva. Y sin actividad tectónica ni atmósfera, la Luna debería haber perdido su calor interno hace mucho tiempo. Sin embargo, las esferas sugieren la posibilidad de algunas fuentes de calor localizadas dentro del manto lunar. Los científicos piensan que elementos productores de calor, como el potasio y el torio, podrían estar creando pequeños bolsillos cálidos que generan suficiente calor para derretir roca y provocar erupciones volcánicas aisladas. Pero espera, más allá de reescribir la historia de la Luna, este descubrimiento añade un giro interesante a los estudios en curso sobre los fenómenos lunares transitorios. Estas observaciones, a menudo reportadas como destellos o neblinas misteriosas por astrónomos aficionados, siguen sin ser confirmadas por sondas científicas. Algunos expertos simplemente los descartan como ilusiones causadas por la atmósfera de la Tierra. Pero si la Luna tiene pequeños focos de actividad volcánica o de emanación de gases, los fenómenos lunares transitorios podrían tener una base real.
Los gases emitidos desde debajo de la superficie podrían explicar esos misteriosos resplandores y posiblemente ser un indicio de acción volcánica residual en la Luna. Ahora bien, si la actividad volcánica aún persiste en la Luna, esto podría tener implicaciones emocionantes para futuras misiones lunares. En las próximas décadas, los astronautas podrían aprovechar el calor volcánico para generar energía, derretir hielo para obtener agua o incluso calentar las bases construidas en la helada superficie lunar. Pero los recientes descubrimientos geológicos no se limitan al satélite natural de la Tierra. También aprendemos más sobre las lunas volcánicas más allá de nuestro sistema solar. La detección de una exoluna posiblemente volcánica orbitando el exoplaneta WASP-49b a unos 635 años luz de distancia significa que la actividad volcánica podría ser una característica común entre las lunas. Hasta ahora, la luna Io de Júpiter ostentaba el título del cuerpo más volcánico que conocemos, pero los investigadores del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA podrían haber encontrado un nuevo candidato. Esta potencial exoluna salió a la luz cuando los científicos observaron una nube de gas de sodio alrededor del exoplaneta. Pero el asunto es que las nubes de sodio son inusuales en las atmósferas planetarias y pueden indicar actividad volcánica. La nube de sodio cerca de WASP-49b presentaba un comportamiento extraño e inesperado. Se movía de manera errática, cambiaba de tamaño y ocupaba un espacio demasiado grande para ser explicado por la propia atmósfera del exoplaneta. Los científicos pensaron que la nube podría ser generada en realidad por una exoluna volcánicamente activa en órbita alrededor de WASP-49b. Se sabe que las lunas volcánicas como Io liberan gases como dióxido de azufre, sodio y potasio, que forman enormes nubes alrededor de sus planetas progenitores. Io, por ejemplo, produce regularmente grandes cantidades de gas que forman una nube que rodea a Júpiter hasta 1000 veces el tamaño del propio gigante gaseoso. Si algo similar ocurriera cerca de WASP-49b, la nube de gas podría ser una pista de actividad volcánica en una exoluna que orbita el planeta. Las observaciones del Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral en Chile parecen confirmar esta teoría. La nube de sodio alrededor de WASP-49b está situada muy por encima de la atmósfera del exoplaneta y se comporta de maneras que no coinciden con la órbita de 2,8 días terrestres del exoplaneta. Esto podría sugerir que se origina de un cuerpo separado, probablemente una luna con actividad volcánica. Además, WASP-49b y su estrella anfitriona están compuestos principalmente de hidrógeno y helio, lo que hace que la nube de sodio sea aún más inusual. La tasa observada de liberación de sodio, más de 100.000 kilogramos por segundo, puede ser un indicio de una fuente volcánica inmensamente poderosa. Si los científicos verifican la existencia de esta exoluna, sería el primer descubrimiento de una exoluna volcánica. De regreso en nuestro sistema solar, Io sigue siendo el principal objeto espacial que nos ayuda a comprender las lunas volcánicas. Recientemente, la nave espacial Juno de la NASA proporcionó algunas de las imágenes más cercanas de Io desde la misión Galileo hace más de 25 años. La intensa actividad volcánica de Io es causada por el calentamiento por marea, resultado del tirón gravitacional de Júpiter y lunas cercanas como Europa. Este juego de fuerzas genera una enorme fricción dentro de Io, lo que produce un calor que alimenta erupciones volcánicas continuas. Uno de los descubrimientos recientes más emocionantes de Juno fue un nuevo volcán que apareció justo al sur del ecuador de Io. Las imágenes de Juno muestran una gran y compleja región volcánica de aproximadamente 111 por 178 kilómetros de tamaño. Lo más asombroso, no estaba allí cuando Galileo fotografió el mismo lugar en 1997. Este nuevo volcán se formó cerca del volcán conocido previamente como Kanehekili. Los investigadores dicen que esta nueva estructura volcánica es un gran cambio que resalta la naturaleza dinámica de la superficie de Io. La región ecuatorial de Io alberga la mayoría de sus volcanes debido al intenso calentamiento por marea que experimenta. Las erupciones más potentes emiten gases sulfurosos y producen brillantes flujos de lava. Cubren la luna con depósitos coloridos y ricos en azufre. La imagen de JunoCam,
tomada desde aproximadamente 2.500 kilómetros de distancia, muestra a Io iluminado dramáticamente por la luz solar reflejada en Júpiter y puedes ver una vista impresionante de su superficie volcánica en constante cambio. A pesar de estas detalladas observaciones, aún hay muchos misterios sobre el vulcanismo de Io. Los científicos están particularmente interesados en cómo el calentamiento por mareas afecta el interior de Io y si tiene un océano de magma subterráneo. Además, los investigadores intentan entender qué desencadena los diferentes tipos de erupciones, por ejemplo, penachos en comparación con flujos de lava, y cómo los gases volcánicos dan forma a la superficie y a la delgada atmósfera de Io. El estudio de las lunas volcánicas, desde Io hasta la posible exoluna cerca de WASP-49b, arroja luz sobre cómo las fuerzas de marea crean actividad volcánica en diferentes lunas. En lunas heladas como Europa, el calentamiento por marea mantiene océanos líquidos bajo la superficie, creando hábitats potenciales para la vida. Pero para Io, sin un océano, esas mismas fuerzas generan en cambio una poderosa actividad volcánica. Además, si existen exolunas volcánicas, como la que posiblemente orbita WASP-49b, podríamos descubrir pronto más cuerpos volcánicos en toda la galaxia. El progreso tecnológico no se detiene, y en la última década, la resolución de las imágenes de la superficie lunar ha mejorado enormemente. Se han descubierto muchos pozos en la superficie, y algunos de ellos son realmente impresionantes en tamaño. Los más grandes tienen cientos de metros de profundidad. Sin embargo, la tecnología aún no es lo suficientemente avanzada como para que podamos estudiar el fondo de estos pozos en detalle. Por eso, un reciente descubrimiento es sorprendente. Resulta que enormes pozos pueden extenderse profundamente en la roca de la Luna. Es un descubrimiento innovador. Descubramos por qué. Entonces, mira esta gigantesca cueva subterránea. Leonardo Carrer y Lorenzo Bruzzone de la Universidad de Trento estaban emocionados de confirmar finalmente la existencia de tales estructuras en la Luna. Analizaron imágenes tomadas por el instrumento Mini-RF a bordo del orbitador de reconocimiento lunar en 2010. Las imágenes originales no tenían excelente resolución, así que los autores tuvieron que hacer una enorme cantidad de trabajo, utilizando técnicas modernas de análisis de datos y modelado. Pero, ante todo, ¿por qué es esto tan importante? Bueno, en lugar de construir hogares en la superficie de la Luna, podríamos vivir dentro de estas cuevas naturales. Podrían ofrecer protección contra cosas peligrosas como la radiación espacial nociva, las variaciones extremas de temperatura e incluso los meteoritos. Según el geólogo planetario Wes Patterson de Johns Hopkins, aunque tendríamos que traer materiales de la Tierra para hacer esas cuevas habitables, utilizarlas sería mucho más fácil y barato que construir bases en la superficie. Según los datos recopilados, la cueva tiene un ancho de unos 42 metros y una longitud de hasta 79 metros, lo que es un poco más pequeño que un campo de fútbol. Está ubicada en un hoyo profundo llamado el Pozo de Mare Tranquillitatis, que probablemente se formó cuando un antiguo tubo de lava colapsó. Aunque la Luna no tiene volcanes activos hoy en día, hace miles de millones de años, su superficie estaba cubierta de lava que fluía a través de los valles, esculpiendo estos tubos debajo de la superficie. Con el tiempo, algunos de los tubos de lava se volvieron inestables y colapsaron, creando pozos como el que está en cuestión. El orbitador de reconocimiento lunar de la NASA, ORL, ya ha encontrado más de 200 de tales pozos en la Luna. Esto significa que podría haber cientos de cuevas ocultas esperando ser exploradas en nuestro satélite. Al publicar sus hallazgos en Nature Astronomy, los investigadores sugirieron que las cuevas podrían ofrecer a los futuros astronautas un lugar seguro para vivir y trabajar, protegiéndolos de las condiciones extremas de la Luna. Y vaya si son extremas. Uno de los mayores desafíos de vivir en la Luna son sus temperaturas. La superficie lunar se calienta extremadamente durante el día, alcanzando cerca de 121 grados C, y luego la temperatura cae por debajo de menos 128 grados C por la noche. Pero dentro de las cuevas, la temperatura podría mantenerse mucho más constante. Un estudio separado realizado en 2022 utilizó simulaciones por computadora para predecir que algunas de esas cuevas podrían mantener una temperatura cómoda de alrededor de 17 grados C, mucho más fácil de manejar, ¿verdad? Desafortunadamente,
Llegar a las cuevas no será fácil. La cueva de Mare Tranquillitatis está a más de 120 metros por debajo de la superficie, en el fondo de una pendiente empinada cubierta de escombros sueltos. Sería necesario un ingenio mecánico astuto para subir y bajar esa pendiente. Las opciones podrían ser el uso de mochilas propulsoras, un ascensor lunar o algún otro tipo de tecnología. Debemos encontrar una manera de transportar a los astronautas de manera segura. También hay mucho más por descubrir. La tecnología de radar podría ayudar a los científicos a encontrar incluso más cuevas y tubos de lava en la Luna. En el futuro, una nave espacial con un radar de mayor resolución podría incluso mapear el interior de las fosas que el ORL ya ha encontrado. Según los investigadores, este tipo de estudio completo podría ayudarles a determinar las mejores ubicaciones para futuras bases lunares y otras exploraciones. Y hay otro posible beneficio adicional. Esas cuevas podrían contener agua. Los científicos ya han encontrado agua congelada en la Luna, bajo la superficie y en cráteres permanentemente sombreados. También se encuentran pequeñas cantidades dispersas por el suelo lunar. El agua es un recurso crítico para cualquier base lunar, y encontrarla en las cuevas podría hacer que la idea de vivir allí sea aún más realista. En definitiva, este descubrimiento podría ser un cambio radical para la exploración lunar. Vivir en cuevas naturales en la Luna podría ser una opción más práctica y segura que construir algo en la superficie. También podría acercarnos un paso más a hacer de la Luna un lugar donde los humanos puedan vivir y trabajar a largo plazo. Nuestro proyecto de exploración lunar comenzó en 1969. Claro, ha habido algunos problemas en el camino, pero los astrónomos están seguros de que volveremos allá arriba muy pronto y con mejor conocimiento y tecnología. Sin embargo, hay un truco de 800 años de antigüedad que podría resultar mucho más útil que la sofisticada tecnología GPS y los potentes cohetes. Se llama esfera de Fibonacci. Algunos científicos en una universidad húngara encontraron esta idea mientras estudiaban la Luna. Creen que podría ser útil para comprender mejor cómo gira nuestro satélite y cómo está un poco aplastado mientras gira alrededor de la Tierra. Podrías pensar que nuestro planeta y la Luna son pequeñas esferas perfectas que flotan en el espacio. Sin embargo, eso no es cierto. De hecho, son como balones de fútbol ligeramente desinflados debido a la gravedad, los movimientos de rotación y las mareas. La tecnología GPS que usamos aquí en la Tierra ya está adaptada a estas proporciones menos que perfectas de una esfera. Recuerda, nuestro planeta está un poco aplanado en sus polos. Si vamos a crear un sistema de mapas para la Luna, necesitamos hacer lo mismo para su forma llamada selonoide, o como los científicos denominan la versión lunar de la forma de la Tierra. Dado que la Luna está menos comprimida que nuestro planeta, los científicos han estado tomando un atajo hasta ahora. Han estado viendo nuestro satélite como una simple forma esférica. Sin embargo, con todos estos nuevos proyectos en el horizonte para las próximas décadas, e incluso algunos emocionantes viajes que podríamos terminar realizando a la Luna, necesitamos ser más precisos. Los científicos ahora creen que debemos obtener los datos reales y comenzar a dibujar un retrato exacto del satélite natural. Aquí es donde la esfera de Fibonacci resulta útil. Es una solución ingeniosa que los matemáticos han utilizado para distribuir puntos de manera uniforme en una esfera. Los científicos la usaron recientemente para mapear alrededor de 100.000 puntos en la Luna, empleando datos previamente recolectados por la NASA. Y lo que descubrieron fue crucial para nuestra comprensión de la forma del satélite. Por ejemplo, ahora sabemos que los polos de la Luna están aproximadamente medio kilómetro más cerca del centro en comparación con el ecuador del satélite. Claro, podría parecer un detalle insignificante, pero si ajustamos nuestro software de GPS en consecuencia antes de volver a aterrizar en la Luna, podría evitarnos perdernos allá arriba. Este nivel de cálculo no se ha realizado desde los años 60 para el satélite, pero ya sabemos que funciona de maravilla aquí en casa, así que solo hace que los científicos estén mejor preparados para misiones futuras. No es la primera vez que las personas utilizan los hallazgos de Fibonacci para idear soluciones ingeniosas. También la hemos visto aplicarse en finanzas, agricultura y en informática. Veamos de dónde proviene todo esto. Cuenta la leyenda que el matemático italiano Fibonacci no estaba tan interesado en las secuencias matemáticas al principio, sino más bien en ¿conejos? Así que ideó este interesante rompecabezas. ¿Qué ocurre si colocas un par de conejos en un espacio determinado durante un año? También estableció algunas reglas teóricas. Para empezar, todas esas parejas de conejos son macho y hembra, y pueden comenzar a reproducirse después de solo un mes. Cada mes, cada pareja de conejos añade una pareja más de crías. La última regla era que todos los conejos serían invencibles durante el año.
Haciendo los cálculos obtuvo esta serie de números: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, y así sucesivamente. Si observas esta serie nuevamente, notarás que cada número es la suma de los dos anteriores. ¿Los primeros dos? Esa es tu pareja inicial de conejos. A continuación verás el número 2, que es la primera pareja y su primera cría. El mundo empezó a interesarse por esta interesante secuencia y los amantes de las matemáticas comenzaron a estudiarla más de cerca. Empezaron a ver este patrón con más frecuencia en la naturaleza, como en el crecimiento de las hojas en una planta o en la disposición de las semillas en los girasoles. Incluso puedes hacer un pequeño experimento para comprobarlo. Toma un papel y un bolígrafo. Intenta dibujar la espiral de Fibonacci. Comienza con un pequeño círculo y luego ve haciéndolo más grande usando esos números. El primer círculo debería ser solo un diminuto punto en el papel, o el equivalente a 0. Siguiente círculo, una unidad. Otro círculo, aún una unidad. Continúa y verás que los círculos forman este patrón espiral. Aunque siga creciendo, mantiene su forma. Es posible que también te hayas encontrado con la espiral de Fibonacci como un símbolo del hipnotismo. Con toda sinceridad, hay pocas pruebas de que puedas confundir a alguien haciéndolo mirar una espiral por un tiempo, pero no se pueden ignorar sus efectos en nuestra concentración y en nuestros nervios ópticos. Después de haber mirado fijamente una espiral giratoria, podrías ver cómo los objetos se hacen más pequeños o más grandes dependiendo de la dirección del giro. Es fácil entender por qué algunos experimentan esta sensación como hipnotizante. Esta interesante sucesión de números aparece en nuestra vida diaria, aunque no nos demos cuenta. También puede utilizarse en situaciones más prácticas, como convertir millas a kilómetros. Observemos la serie 1, 2, 3, 5, 8, 13. Elige dos números adyacentes, digamos 13 y 21. Haz los cálculos y notarás que 13 millas son aproximadamente 21 kilómetros. Lo mismo con 34 y 55. La música y las matemáticas pueden no parecer conectadas, pero si le hubieras preguntado al gran Mozart, probablemente no estaría de acuerdo. Parece que desde temprano en su carrera él estaba muy apasionado por los números. Le encantaba encontrar patrones numéricos interesantes en la música como una especie de mensajes ocultos. Su propia hermana incluso recordaba que garabateaba matemáticas todo el tiempo, incluso en los márgenes de sus partituras. Algunos académicos creen que pudo haber jugado con los números de Fibonacci. Si ese fuera realmente el caso, podría haber usado la proporción para equilibrar partes de sus composiciones. ¿Qué hay de otros tipos de arte? Bueno, también se dice que Leonardo da Vinci utilizó la proporción áurea en sus obras maestras como El hombre de Vitruvio y la Mona Lisa. Además, cuando hablamos de grandes obras de arquitectura, el Partenón pudo haber empleado este patrón también. Siempre que veas edificios con columnas espaciadas de manera precisa, puedes estar seguro de que ahí es de donde los constructores se inspiraron. La Gran Pirámide de Giza es otro ejemplo. No hay un registro oficial que lo pruebe, pero la forma de la pirámide es tan cercana a la proporción áurea que es bastante obvio. También verás este patrón apareciendo de manera natural en nuestro entorno. Sal a nuestro jardín y verifica si tienes algún cono por ahí. ¿Ves esas escamas? Están dispuestas en un patrón de acuerdo con la esfera de Fibonacci. Incluso los huesos en nuestro cuerpo parecen crecer basados en las mismas proporciones. Tenemos un torso, una cabeza y un corazón. Luego hay dos cosas que vienen en pares: nuestros brazos, piernas, ojos y oídos, por ejemplo. Para el número 3, piensa en la composición de nuestras extremidades y las tres secciones principales de nuestra mano: la parte de la muñeca, la parte del centro de la palma y nuestros dedos, que también están divididos en 3, por cierto. Hablando de los dedos, la longitud de sus huesos tiene esta proporción también. Este diseño ayuda a que nuestros dedos se muevan con suavidad, en especial al tomar objetos. La secuencia de Fibonacci se puede observar en la forma en la que las olas del océano se curvan y cómo los ríos se dividen y fluyen también. Los patrones climáticos pueden seguir esta regla. Algunos remolinos y huracanes se forman y se expanden de la misma manera que lo hace la espiral de Fibonacci. Aléjate un poco y verás que las espirales no solo se encuentran aquí en la Tierra, también están por todos lados en el espacio, y no es por casualidad. La mayoría de las galaxias, incluida nuestra Vía Láctea, son espirales. Piénsalo así: en general, las estrellas en una galaxia joven no aparecen todas al mismo tiempo. Algunas se desarrollan más rápido, mientras que otras se toman su tiempo. Esto hace que la gravedad actúe de diversas formas, lo que lleva a que la joven galaxia gire como un disco. A medida que gira, diferentes niveles de gravedad la estiran hasta formar estos brazos espirales. Por otro lado, si todas las estrellas de una galaxia joven aparecen al mismo tiempo, la gravedad simplemente las aplasta en una forma de huevo, o lo que los astrónomos llaman elíptica. Pronto,
podríamos comenzar a construir un montón de cosas en la Luna, todo gracias a la misión lunar de la India, Chandrayaan-3. Recientemente detectó azufre cerca del polo sur de la Luna. Este elemento químico puede ser muy útil para crear infraestructura en nuestro satélite. Es la primera vez que se descubre este elemento químico en el satélite natural de la Tierra. Este codiciado producto se encuentra principalmente cerca de los volcanes terrestres. Su presencia en la Luna dice mucho sobre la historia volcánica del satélite y sus condiciones atmosféricas pasadas. El rover de la misión detectó este elemento químico menos de una semana después de aterrizar alrededor de 70 grados del polo sur de la Luna el 23 de agosto del 2023. Este histórico aterrizaje en la superficie lunar hizo de India el cuarto país en lograr con seguridad una misión en el satélite. También es la primera nave espacial en aterrizar tan cerca del polo sur de la Luna. Es un área de importancia estratégica porque se cree que alberga depósitos de agua helada. Si resulta ser cierto, las futuras misiones podrían ser capaces de cosecharla y convertir este hielo de agua en agua potable o incluso en combustible de cohete. Durante 2 semanas, el módulo de aterrizaje realizó la recopilación de datos, centrada principalmente en el análisis del suelo lunar y su atmósfera en extremo delgada. Mientras tanto, el rover Pragyan, alimentado por energía solar, inició su búsqueda para encontrar agua congelada en la Luna. En cuanto al módulo de aterrizaje, demostró otra hazaña asombrosa el tercer día de septiembre. La nave espacial encendió sus motores y se elevó unos 41 centímetros en el aire. Luego, realizó un pequeño salto para aterrizar de 30 a 41 centímetros lejos de su posición original. En realidad, es algo bastante importante. Lograr que un módulo de aterrizaje despegue nuevamente de la superficie de la Luna es esencial para futuras misiones, demostrando que pueden devolver de manera segura muestras de suelo o incluso astronautas de vuelta a casa después de una misión lunar. En septiembre, la nave espacial india fue puesta en modo de reposo. Se acercaba la noche lunar de 14 días de duración, y la nave no estaba diseñada para recopilar datos científicos durante ese periodo. Hasta ahora, hemos aprendido sobre algunos hallazgos importantes de la misión. Uno está relacionado con medir la temperatura del suelo lunar a diferentes profundidades. Fascinantemente, la superficie del satélite en esta región resultó ser más caliente de lo esperado. Se creía que la temperatura podía estar entre 20 a 30 grados Celsius en la superficie, pero resultó ser alrededor de 70 grados Celsius, mucho más caliente de lo que debería ser. El otro descubrimiento indica la presencia de varios elementos químicos, incluyendo el oxígeno. Además, la data recibida desde la nave espacial confirma la presencia de aluminio, calcio, hierro, titanio, silicio y otros elementos químicos en la superficie lunar cerca del polo sur. El rover también utilizó instrumentos especiales diseñados para medir temblores y retumbos debajo de la superficie lunar para detectar cierta actividad sísmica. Esto nos remonta al azufre detectado gracias al espectroscopio del rover. En la actualidad, los científicos están trabajando para descifrar si este elemento se formó en la superficie de manera natural o si es el resultado de una actividad volcánica o el impacto de un meteorito. Otra cosa asombrosa encontrada en la Luna es una roca, y podría ser la más antigua conocida en la Tierra. Un fragmento de 2 centímetros de ancho incluido en una gran colección de rocas traída a nuestro planeta por los astronautas del Apolo. Podría ser un fragmento de la Tierra de 4.000 millones de años. Este hallazgo podría ayudarnos a hacer una mejor representación del intenso bombardeo que sufrió nuestro planeta al amanecer de su vida. Podría haber sucedido de esta manera. Poco después de que se formara la roca, un impacto de asteroide podría haberla expulsado de la Tierra. En aquel momento, nuestro satélite estaba 3 veces más cerca de la Tierra de lo que está hoy. La colisión fue tan potente que este trozo de roca terrestre terminó en la Luna. Más tarde, este fragmento quedó engullido en una brecha lunar, un tipo de roca muy variada. Finalmente, la roca fue traída de vuelta a casa, es decir, a la Tierra, por los astronautas del Apolo 14. Aunque los científicos ya habían encontrado meteoritos procedentes de Marte y la Luna antes, esta fue la primera vez que una roca de la Luna resultó ser un meteorito terrestre.
También descubrieron que la roca se había formado en un ambiente rico en agua a temperaturas y presiones correspondientes a las que se encuentran a unos 19 kilómetros por debajo de la superficie de nuestro planeta. En el año 2019, la misión Chang'e 4 de China hizo historia al aterrizar en el lado más alejado de la Luna. El rover de la misión ayudó a los investigadores a visualizar estructuras ocultas profundamente por debajo de la superficie del satélite, revelando miles de millones de años de la historia lunar. El rover Yutu 2 hizo este descubrimiento con la ayuda de su radar de penetración lunar. Capturó imágenes a través de la superficie de la Luna y escuchó los ecos del sonido rebotando en estructuras ocultas bajo la superficie lunar. Resultó que esas estructuras estaban reposando a profundidades de casi 305 metros. La investigación sugiere que los primeros 40 metros bajo la superficie están compuestos de capas de polvo, suelo y rocas. Los instrumentos también descubrieron un cráter oculto que debió haberse formado después de que un objeto grande se estrellara contra la superficie de la Luna. Hace mucho tiempo, probablemente fluía lava antigua profundo bajo tierra. Los investigadores creen que las rocas rotas alrededor de la formación podrían ser escombros producidos por el impacto. También descubrieron que las capas de roca volcánica eran más delgadas cuanto más cerca estaban de la superficie. Esta variación en el espesor de los flujos de lava podría indicar una disminución en el número y la magnitud de las erupciones a lo largo del tiempo. Por lo tanto, la actividad volcánica lunar ha disminuido gradualmente desde la formación de la Luna hace alrededor de 4.500 millones de años. En el lado más lejano de la Luna se encuentra uno de los cráteres de impacto más grandes y antiguos de nuestro sistema solar, la cuenca Aitken. Desafortunadamente, desde la Tierra solo se puede ver su borde exterior, que parece una inmensa cadena de montañas. Es una gigantesca hendidura de 13 kilómetros de profundidad que se extiende por más de 2.000 kilómetros de diámetro y cubre una cuarta parte de la superficie lunar. Los astrónomos aseguran que este cráter apareció cuando un asteroide colisionó con la Luna hace alrededor de 4.000 millones de años. Y ahora, mira este gigantesco pedazo de metal del tamaño de 4 estados de Connecticut. En cuanto a su peso en libras, basta decir que el número contiene 18 ceros. Esta misteriosa masa está oculta a unos 290 kilómetros bajo la superficie de la Luna, en algún lugar en medio de la cuenca Aitken. Fue descubierto cuando Grail, que es la misión del Laboratorio Interior y de Recuperación de Gravedad de la NASA, recopiló datos sobre nuestro satélite natural. Al examinar esta información, los científicos notaron que en un lugar en la superficie de la Luna había un cambio extraño en la gravedad. Después de investigar este fenómeno, concluyeron que algo misterioso estaba presionando el suelo de la cuenca en ese lugar. Hasta ahora, los investigadores no han descubierto el origen de la extraña masa, pero hay varias teorías. Una de ellas sostiene que el hallazgo es un fragmento de óxido denso, que surgió cuando la Luna apenas estaba tomando su forma. En aquel momento, el satélite estaba aún cubierto con antiguos océanos de magma y la masa podría haberse formado en las etapas finales de su enfriamiento. Sin embargo, la mayoría de los científicos apoyan otra teoría, según la cual la misteriosa masa es parte del gigantesco asteroide que una vez creó la cuenca Aitken. Dado que el objeto es metálico, probablemente se trate del núcleo de hierro-níquel del asteroide. Podría haber un laberinto de tubos de lava en la Luna. No hace mucho tiempo, los astrónomos recibieron los resultados de la topografía subterránea y descubrieron una enorme cueva bajo la superficie del satélite de la Tierra. Esto podría ser el resultado de la actividad volcánica lunar que ocurrió hace más de 3.000 millones de años. Corrientes de lava se endurecieron, creando una gruesa y dura corteza en el exterior, pero por dentro continuó fluyendo, derritiendo la roca y creando túneles y cuevas. Numerosos pequeños pozos en la superficie lunar descubiertos por la NASA parecen ser las entradas a tales tubos de lava. Si esta teoría se confirma, los túneles subterráneos podrían servir no solo como una ubicación conveniente para misiones espaciales tripuladas por humanos, sino también como fuentes de agua muy necesarias para los astronautas. ¿Y si nuestra Luna fuera hueca? ¿Podríamos escondernos dentro en caso de que alguna terrible catástrofe destruyera nuestro planeta hogar? Bueno,
los defensores de la teoría de la luna hueca creen que en realidad es una opción viable. La luna hueca es una hipótesis que afirma que la luna de la Tierra es o completamente hueca, o tiene bastante espacio en su interior. La cuestión es que la luna es menos densa que la Tierra, y esto parece apoyar la idea de su huequedad. Pero según la ciencia, la razón es el hecho de que el manto superior y la corteza de la Tierra son menos densos que el pesado núcleo de hierro de nuestro planeta. Luego, también está la afirmación de que la luna suena como una campana. Durante casi una década, entre 1969 y 1977, los sismómetros instalados en la Luna por las misiones Apolo seguían registrando sismos lunares. Se informó que la Luna sonaba como una campana durante estos sismos, especialmente los superficiales. El 20 de noviembre de 1969, Apolo 12 estrelló deliberadamente la etapa de ascenso de su módulo lunar en la superficie de nuestro satélite natural. Según la NASA, después de eso, el zumbido continuó durante casi una hora. Esto llevó a algunas personas a argumentar que la Luna debe ser hueca como una campana. Posteriormente, la sismología lunar investigó esos temblores lunares superficiales y demostró que actuaban de manera diferente a los terremotos en nuestro planeta, principalmente debido a las diferencias en el tipo, la textura y la densidad de las capas de roca lunares y terrestres. La velocidad de las ondas sonoras en sólidos está determinada por la compresibilidad y densidad del medio. Nadie ha encontrado jamás evidencia de un gran espacio vacío dentro de la Luna. Sin embargo, en 1970, Michael Bassin y Alexander Sherbakov sugirieron la hipótesis de que la Luna podría ser una nave espacial diseñada por misteriosos seres extraterrestres. En 1965, el escritor Isaac Asimov hizo una observación que avivó el fuego de las teorías conspirativas. Se asombró de la pura coincidencia astronómica de que la Luna se ajuste tan perfectamente sobre el Sol durante los eclipses totales. La mayor distancia del Sol compensa su tamaño incomparablemente más grande. Como resultado, nos parece que la Luna y el Sol tienen el mismo tamaño. El autor añadió que no había ninguna razón astronómica por la cual el Sol y la Luna debieran encajar tan bien. Así que, desde los años 70, los teóricos de la conspiración han estado citando las palabras de Asimov sobre los eclipses solares como evidencia del origen artificial de la Luna. Los astrónomos convencionales no están de acuerdo con tal interpretación, diciendo que los diámetros angulares de la Luna y el Sol no coinciden perfectamente durante los eclipses. Varían varios porcentajes a lo largo del tiempo. Muchos otros elementos de evidencia confirman que la Luna es un cuerpo sólido que se formó después de que un planetoide chocara contra la Tierra. En el pasado, los científicos pensaban que la Luna apareció después de que nuestro planeta, que giraba rápidamente, se deshiciera de una buena parte de su masa. Esta idea fue sugerida en 1879 por George Darwin, el hijo del mismísimo Charles Darwin, el famoso biólogo. Esta teoría permaneció popular hasta las misiones Apolo. Luego, en 1925, el geólogo austriaco Otto Ampferer ofreció otra idea, que la Tierra y la Luna podrían haberse formado juntas a partir de un disco de acreción primordial, un disco giratorio de gas denso y polvo, que rodea a una estrella joven y recién formada, y que solían ser un sistema doble. La tercera teoría sostenía que la Luna podría haber sido alguna vez un planetoide atrapado por la gravedad de nuestro planeta. La explicación moderna generalmente involucra la hipótesis del gran impacto. Según esta teoría, un cuerpo espacial del tamaño de Marte chocó contra la Tierra y creó un anillo de escombros alrededor de nuestro planeta. Al final, este anillo se juntó en un solo satélite natural, nuestra Luna. Pero volviendo a la teoría de la Luna hueca. En este momento, no hay evidencia científica que respalde esta hipótesis. Las observaciones sísmicas y otros datos indican que la Luna tiene un interior sólido con varias capas, una corteza delgada, un manto bastante extenso y un núcleo denso. Hoy en día, la idea de la Luna hueca se considera una teoría de conspiración. Enceladus. Saturn's ocean-covered moon spews water into space non-stop. The liquid leaves the insides of the moon through fractures in its icy crust. In the mid-2000s, the Cassini spacecraft analyzed the composition of these jets and spotted molecules that included ammonia and carbon dioxide. Both compounds are crucial for the existence of life on Earth.
But recently, scientists have made another analysis of the Cassini samples, and this study has revealed a great chemical diversity of Enceladus. It makes this small icy moon one of the top candidates for finding life in the solar system. In an attempt to find out the true chemical makeup of the moon, researchers at NASA examined the data collected in 2001 and 2012 again. All this information was gathered by NASA's Cassini-Huygens mission. It flew a spacecraft through the impressive water plumes of Saturn's moon many times. The samples were analyzed by a special instrument identifying compounds by their molecular weight. This instrument is called a mass spectrometer, and Cassini had one on board. The initial analysis showed that the jets contained 5 types of molecules: water, carbon dioxide, ammonia, methane, and molecular hydrogen. But later, experts spotted a few bigger and heavier compounds, including ethane and hydrogen cyanide, as well as traces of methanol. The initial Cassini analysis didn't show these compounds because the equipment on board the spacecraft wasn't capable of identifying them. That's why it came as a surprise that Saturn's small moons could be so chemically active and able to produce heavy molecules. Together with previously found components like water and ammonia, the newly discovered molecules might serve as fuel and building blocks for microbes, which in turn means that they could probably support an independent origin of life. It's one of the reasons why, after the discovery of its oceans, Enceladus has been one of the main targets in the search for extraterrestrial life. The molecules might be mixing together through the hydrothermal activity on the moon's seafloor, creating a habitable environment where life could appear. So far, scientists haven't found any evidence that could indicate that such a process has actually been going on. Plus, no one knows yet how the erupting water makes its way through the icy shell of the moon. Still, the most recent findings might help ongoing and planned missions exploring other ocean worlds similar to Enceladus. One of such worlds is Jupiter's watery moon Europa. This place is likely to have the same properties as Saturn's moon. Hopefully, we'll get the answers to these questions soon, with the help of the European Space Agency's Jupiter Icy Moons Explorer spacecraft. At the moment, it's on its way to the Jupiter system. But then another question might arise. If we found the conditions where life can originate and even thrive, can't this fact already be proof of the existence of extraterrestrial life? Doesn't it mean that life must be abundant in the universe? Then why haven't we come across other species yet? The answers to this paradox vary from optimistic to downright terrifying. It might be because we haven't been looking long enough, or maybe we haven't been emitting enough traceable signatures for other civilizations to find us, or perhaps no species have ever made it to the point where they could come into contact with other civilizations. There's also the frightening dark forest hypothesis. It's a theory claiming that loads of alien civilizations exist throughout the universe, but they are all silent and hostile. They try to maintain their undetectability for fear of getting destroyed by another unfriendly species. So, following this hypothesis, we can presume that any spacefaring civilization must view other intelligent forms of life as an inevitable threat, and the best course of action is to hide its existence altogether. This makes the cosmic electromagnetic spectrum eerily quiet, with no evidence of any intelligent extraterrestrial life. This way, the universe can be compared to a dark forest filled with armed hunters wandering among trees like ghosts. Está ocurriendo algo dentro de la Luna, algo que nadie esperaba. No es un cambio dramático que se pueda ver en la superficie, sino más bien en lo profundo, donde todo parece estar congelado en el tiempo. Allí los científicos han descubierto una capa oculta. ¿Recuerdas esas lecciones escolares sobre la corteza, el manto y el núcleo? Al igual que la Tierra, la Luna está compuesta por capas. Una corteza, un manto y un núcleo. Sin embargo, el núcleo de la Luna es mucho más pequeño en comparación con el nuestro. El núcleo de la Tierra es enorme. Constituye aproximadamente 1/3 de la masa total de nuestro planeta. El núcleo de la Luna representa solo entre el 1 y el 2% de su masa, y su diámetro es 1/5 parte del diámetro de la propia Luna.
Está rodeado por un manto duro y rocoso. Pero resulta que entre estas dos capas se encuentra una misteriosa capa viscosa. Y es mucho más importante de lo que podrías pensar. La capa es suave y parcialmente fundida, y se repliega como las mareas de nuestros océanos. Se eleva y cae, estirándose y moviéndose como si estuviera viva. Su movimiento no es caótico, sino sutil y regular. Siempre supimos que la Luna influye en nuestros mares y océanos, porque causa mareas con su gravedad. Pero resulta que nosotros también la influenciamos. El océano viscoso reacciona al baile gravitacional entre la Tierra y el Sol. Además, la capa fundida podría estar compuesta de ilmenita, un mineral intrigante. La ilmenita es rica en titanio, un metal fuerte y liviano que realmente apreciamos aquí en la Tierra. El titanio se utiliza en todo, desde partes de aviones y naves espaciales hasta dispositivos médicos. Incluso en artículos de uso cotidiano, como bicicletas y laptops. Eso se debe a que es increíblemente fuerte y muy resistente a la corrosión y al calor. Así que, si la Luna tuviera una capa de magma rica en ilmenita, sería increíble. Los astrónomos ya están planeando bases lunares, y si tuviéramos un material para construir estructuras, naves espaciales o incluso herramientas para los astronautas allí mismo, eso cambiaría las reglas del juego. De lo contrario, tendríamos que transportar materiales desde la Tierra, lo cual es extremadamente costoso. Este es nuestro primer indicio tangible de que la Luna no es solo una roca fría y aburrida. En cambio, es dinámica, vive y respira, con fuerzas en movimiento bajo su superficie. La NASA utilizó nuevas herramientas especiales para descubrir esto: el Laboratorio de Recuperación de Gravedad de Interior y el Orbitador de Reconocimiento Lunar. Ambas son misiones espaciales diseñadas para estudiar la Luna, pero no se limitan a observar la superficie como un telescopio. En cambio, ayudan a medir cosas que no podemos ver con nuestros ojos, como la gravedad de la Luna y cómo cambia con el tiempo. Grail envió dos pequeñas naves espaciales alrededor de la Luna llamadas Ebb y Flow. La idea era que estas naves volaran cerca una de la otra y midieran pequeñas diferencias en la gravedad de la Luna mientras se desplazaban. Es como si estuvieran sintiendo el tirón invisible de la Luna en diferentes lugares. Si la gravedad de la Luna era más fuerte en un punto, las naves se acercaban, y si era más débil, se separaban más. Esto ayuda a los científicos a comprender lo que ocurre dentro de la Luna, aunque no puedan ir allí. Y la nave espacial se estrelló intencionalmente contra la Luna en diciembre de 2012 para finalizar la misión. El Orbitador de Reconocimiento Lunar es un poco diferente. Toma fotos muy detalladas de la Luna y recopila otra información importante sobre su superficie. Al combinar los datos tanto de Grail como de LRO, pudimos encontrar esta capa de baba. Pero este descubrimiento desafía todo lo que creíamos saber sobre la geología lunar. ¿Cómo llegó allí esta capa de magma? ¿Cuánto tiempo ha existido? Y lo más fascinante, ¿cómo se mantuvo caliente durante millones de años? Esas son grandes preguntas. El núcleo de la Luna genera calor, al igual que el nuestro, pero no es tan sencillo como decir, oh, probablemente el calor del núcleo lo mantiene caliente y fundido. Primero, el núcleo de la Luna es mucho más pequeño y menos activo que el de la Tierra, lo que significa que produce mucho menos calor. Además, la Luna es bastante más fría que la Tierra en general. Con temperaturas que descienden a 130 grados bajo cero en la superficie, ¿cómo podría esta capa interna mantenerse en estado fluido? Eso sigue siendo un misterio. En cualquier caso, este fluido podría explicar muchas cosas sobre la Luna. Por ejemplo, los astrónomos exploraron los sismos lunares y cómo ocurren. Ahora creen que podría ser debido a esta capa semifundida que se desplaza y se mueve bajo la superficie. Más allá de la Luna en sí, esto también nos proporciona más información sobre otros cuerpos celestes. Si la Luna, algo que considerábamos básicamente una gran roca estática, tiene una vida tan dramática, ¿qué se puede decir de otros planetas, lunas o asteroides?
¿Podrían también esconder movimientos similares bajo su superficie? Incluso podemos comprender mejor nuestro propio planeta y aprender más sobre cómo funcionan las mareas y cosas similares. Hemos estado haciendo tantos grandes descubrimientos en la Luna. Recientemente encontramos algo alucinante bajo la superficie. Unas enormes cuevas ocultas por millones de años. Durante más de 50 años, los científicos han sospechado que la superficie de la Luna está llena de túneles y cuevas subterráneas. Son conocidas como tubos de lava, porque fueron formadas por lava. Evidente, ¿no? Hace millones de años, la Luna era bastante inestable. Experimentó cierta actividad volcánica que provocaba erupciones. Cuando un volcán entra en erupción, la lava puede fluir a través de la superficie. Al enfriarse y endurecerse la capa exterior de la lava, se forma un techo sólido de material oscuro. Eso es precisamente lo que son estas famosas manchas de la Luna, restos oscuros y endurecidos de antiguas coladas de lava. Pero la lava ardiente y fundida sigue fluyendo por el centro. Una vez que la erupción termina y la lava se drena, lo que queda es un túnel vacío y hueco, es decir, un tubo de lava. En la Tierra vemos tubos de lava en lugares como Hawái o Islandia, donde la actividad volcánica ha creado túneles subterráneos similares. Lo mismo ocurrió en la Luna hace miles de millones de años, aunque son mucho más impresionantes que los nuestros. De hecho, ahora se cree que los tubos de lava lunares son algunos de los más grandes y largos de todo el sistema solar. Se descubrió una de estas cuevas debajo de la famosa Mare Tranquillitatis, el lugar donde el Apolo 11 aterrizó por primera vez, y tiene más de 100 metros de profundidad. Todos estos sistemas de cuevas han permanecido ocultos debajo de la superficie, intactos por millones de años. Recién ahora lograron probar su existencia. Científicos de la Universidad de Trento en Italia los encontraron utilizando tecnología de radar especial y métodos computacionales avanzados. Estas técnicas permiten ver debajo del suelo al enviar ondas de radar. Las ondas rebotan y proporcionan pistas sobre lo que está escondido debajo. Al analizar la forma en que estas ondas se reflejaron de vuelta, los investigadores pudieron detectar la forma y el tamaño de las cuevas ocultas. Lo mejor de este descubrimiento es que podríamos construir todas nuestras bases allí. Estas cuevas protegen de la radiación, los vientos fuertes y los meteoritos. La NASA incluso encontró evidencia de que algunas de estas cuevas mantienen una temperatura constante de 17 grados, una comodidad increíble para la Luna. Y además, podría haber incluso un poco de agua allí. Así que los humanos podrían refugiarse dentro de estos túneles naturales y construir colonias enteras en la Luna. Y sé lo que estás pensando. ¿Podrían unos monstruos lunares inesperados esconderse en lo profundo de esas cuevas? Bueno, claro, hay un gran potencial para explorar estas cuevas y encontrar cosas increíbles. Pero incluso si logramos encontrar un milagro como pequeñas formas de vida u organismos microbianos, hay un 99% de probabilidades de que no haya animales ni monstruos reales. Sería imposible que se desarrollaran en tales condiciones, pero sería una gran película de terror. Los investigadores quieren enviar robots o drones para explorar los túneles primero y ver si son lo bastante seguros para los humanos. Y no es solo Estados Unidos quien está participando en esta acción. China también está investigando la posibilidad de utilizar estas cuevas lunares para una base futura. La carrera por explorar la Luna y establecerse en ella se está intensificando. Existen algunas teorías sobre cómo apareció la Luna en el cielo, y recientemente ha surgido una nueva idea. Pero antes de hablar de eso, veamos las hipótesis más populares sobre la formación de la Luna. La teoría de la captura sostiene que el satélite natural de la Tierra solía ser un cuerpo errante, algo similar a un gran asteroide. Se había formado en otro lugar del sistema solar antes de ser capturado por la gravedad de nuestro planeta al pasar cerca. La hipótesis de acreción sugiere que la Luna se formó en órbita alrededor de la Tierra, al mismo tiempo que nuestro planeta apareció en la oscuridad del cosmos. Luego está la teoría de la fisión, que dice que en un punto de su desarrollo, la Tierra giraba tan rápido que parte de su material se desprendió y comenzó a orbitar el planeta.
Y la teoría del gran impacto, que es la más popular en estos días, sostiene que la Luna se formó durante una colisión entre la Tierra y otro planeta hipotético llamado Theia, que era mucho más pequeño, probablemente del tamaño de Marte. Los escombros resultantes se acumularon en una órbita alrededor de la Tierra y formaron la Luna. Y ahora, pasemos a la nueva teoría que has estado esperando pacientemente. Según esta, nuestro satélite podría haberse formado de manera inmediata, en cuestión de horas, después de la colisión entre la Tierra y Theia. Es probable que el material de los dos planetas se lanzara directamente a la órbita de la Tierra, justo después del impacto. Este material formó la Luna y dejó rastros en el interior profundo de la Tierra. En escenarios anteriores, se pensaba que los restos de Theia se habían dispersado por todo el espacio, mezclándose con solo un poco del material proveniente de nuestro propio planeta. Pero entonces, ¿por qué vemos semejanzas tan sorprendentes entre las composiciones de la Luna y la Tierra? ¿Podría ser que Theia fuera isotópica y químicamente similar a la Tierra? Poco probable. Pero según la nueva teoría, se utilizó más material de la Tierra para crear la Luna, en particular sus capas externas. Esto podría explicar esta similitud en la composición. Otra teoría también intenta explicar esta misteriosa similitud: el modelo de sinestesia. Según este modelo, nuestro satélite se formó dentro de un remolino de roca vaporizada dejado por la colisión. Pero esta teoría no puede explicar la órbita actual de la Luna. La nueva teoría de una sola etapa nos ofrece explicaciones plausibles tanto para las similitudes en la composición como para la órbita de la Luna. También podría proporcionarnos algunas respuestas a misterios que anteriormente no se habían resuelto. Dado que este escenario coloca a la Luna en una órbita más amplia y le da un interior que no está completamente fundido, puede explicar la órbita inclinada del satélite y su corteza delgada. En cualquier caso, para confirmar una de estas teorías, necesitamos analizar futuras muestras lunares que serán traídas a la Tierra por las próximas misiones Artemisa de la NASA. Los científicos podrán obtener material de zonas más profundas bajo la superficie de la Luna y comprobar si los datos reales coinciden con estos escenarios simulados. En el pasado, las misiones Apolo ya trajeron alrededor de 1/3 de tonelada de rocas y suelo de nuestro satélite. Estas muestras mostraron que la Tierra y la Luna tenían algunas similitudes químicas notables. Solo podían sugerir una cosa: estos objetos espaciales tenían una historia vinculada. Si la Luna se hubiera formado en otro lugar y luego hubiera sido capturada por la gravedad de nuestro planeta, su composición sería muy diferente de la de la Tierra. Pero si la Luna se hubiera creado al mismo tiempo que la Tierra, o si se hubiera desprendido de nuestro planeta, el tipo y la proporción de minerales en la Luna serían los mismos que en la Tierra, pero son un poco diferentes. Los minerales de la Luna contienen menos agua que sus equivalentes terrestres. El satélite también es más rico en materiales que se forman rápidamente a altas temperaturas. Por eso, el modelo más aceptado de la formación de la Luna en la actualidad es el modelo de impacto gigante. Los meteoritos provenientes de la Luna son una gran fuente de datos para estudiar los orígenes de nuestro satélite también. Nos pueden contar incluso más sobre la Luna que las muestras del Apolo. Todo porque tales meteoritos provienen de toda la superficie de la Luna. Mientras tanto, las muestras del Apolo fueron recolectadas solo en un lugar cerca del Ecuador, en el lado cercano de la Luna. Ok, oficialmente renuncio a la esperanza de que la Luna esté hecha de queso después de todo. Vaya, ni siquiera aguda. La brillante esfera lunar o un plátano curvado o la mitad de una moneda, dependiendo de la fase en la que se encuentre, tiene diferentes capas en su interior, al igual que la Tierra. Una de estas es el núcleo interno. Hace unos 20 años, los científicos estaban observando cómo giraba la Luna. Utilizando esos datos, concluyeron que tenía un núcleo externo fluido. Pero este era difícil de estudiar, así que no sabían si era sólido como una roca o fundido como un líquido caliente. Pero ahora las cosas están más claras. Los astrónomos han recopilado datos de diferentes misiones, incluso la misión Apolo, en la que los astronautas fueron a la Luna y recopilaron información por sí mismos. Además, han utilizado una técnica especial llamada datos sísmicos. Este método se trata de estudiar cómo se mueven las ondas sonoras a través de las cosas. Toma como ejemplo los terremotos en nuestro planeta. Cuando ocurre un terremoto, se producen ondas que viajan a través del suelo. Los científicos pueden detectarlas y analizarlas para aprender más sobre el interior de la Tierra.
La misma idea puede aplicarse a otros objetos en nuestro sistema solar como planetas o, en este caso, la Luna. Cuando ocurren terremotos o lunamotos, se generan ondas sonoras, y al escucharlas y estudiarlas cuidadosamente, los científicos pueden crear un mapa detallado de lo que hay dentro de un objeto. Pueden averiguar cosas como las diferentes capas, de qué están hechas y cómo están dispuestas. Para verificar el interior profundo de la Luna, los científicos también utilizaron algo llamado medición láser. Este método mide la distancia entre la superficie de la Tierra y la Luna con mucha precisión. Y ¡tachán! El núcleo interno de nuestro sistema natural es una bola densa y sólida hecha de hierro. Igual que la Tierra, tiene alrededor de 500 kilómetros de ancho, lo cual es casi el 15% del tamaño total de la Luna. Los investigadores también se han topado con evidencia que apoya la teoría de que la capa entre la superficie de la Luna y su núcleo, llamado manto, se ha movido a medida que la Luna ha evolucionado con el tiempo. Este movimiento es algo que llamamos inversión del manto lunar, y podría explicar por qué encontramos elementos ricos en hierro en la superficie de la Luna. El material del manto termina siendo llevado hacia arriba, y la roca volcánica permanece en la corteza. Algunos de los materiales en esta roca eran demasiado densos, como yo. Simplemente se hundieron a través del material de la corteza más ligero hasta llegar a la frontera entre el núcleo y el manto. Es como un ciclo donde el material del manto de la Luna sube durante la actividad volcánica, lleva elementos ricos en hierro a la superficie y luego se hunde de nuevo. Existe otro misterio que los científicos han estado intentando resolver. ¿Qué causó que el campo magnético de la Luna se debilitara y casi desapareciera con el tiempo? Parece que ahora que sabemos sobre el núcleo de hierro y el volcado global del manto, podríamos obtener más respuestas sobre el campo magnético de la Luna. Saber cómo es el núcleo interno puede ayudarnos a entender mejor la historia de nuestro satélite, así como la de todo nuestro sistema solar. Una de las teorías ampliamente aceptadas sobre el origen de la Luna dice que hubo una colisión masiva entre la Tierra en sus primeras etapas y otro objeto misterioso en nuestro sistema solar. Es llamada teoría del gran impacto, y esta colisión fue tan fuerte que arrancó un gran pedazo de la primitiva Tierra fundida. Quiero decir, no tan grande en comparación con lo que queda. Si pones una moneda de 5 centavos de Estados Unidos cerca de un guisante verde, te darías una buena idea de lo grande que es nuestro planeta en comparación con la Luna. Entonces, este fragmento fue enviado a orbitar alrededor de nuestro planeta, y esto podría haber sucedido unos 95 millones de años después de que se formó nuestro sistema solar. El objeto que colisionó con la Tierra podría haber tenido alrededor del 10.000% de la masa de nuestro planeta y aproximadamente el tamaño de Marte. Tiene sentido. Después de todo, la Tierra y la Luna sí tienen composiciones similares. Por supuesto, existen otras ideas sobre cómo se formó la Luna. Una dice que la fuerza gravitacional de nuestro planeta la capturó. Eso significa que la Luna era solo un objeto que pasaba inconscientemente cuando de repente se sintió atraído y fue arrastrado a la órbita de la Tierra. Incluso hay una hipótesis de que la Tierra robó la Luna a Venus. En ese caso, la Luna no debería quejarse. Supongo que la vista es mucho mejor aquí. Así que sí, la Luna y la Tierra son similares en cuanto a rocas y algunos minerales. Pero la Luna no tiene la misma atmósfera que nuestro planeta. La suya es delgada y consiste en algunos gases externos que incluyen potasio y sodio, lo cual no es algo que puedas encontrar en la atmósfera de Marte, Venus o la Tierra. Y las rocas en la Luna no contienen agua. Pero eso no significa que no haya agua en absoluto allá arriba. Hace mucho tiempo, en el siglo XVII, los astrónomos observaron grandes manchas oscuras en la superficie de la Luna. Uno de ellos, Michael van Langren, pensó que estas manchas parecían océanos, por lo que las llamó Maria, que significa mares en latín. Otros astrónomos también hicieron mapas de la Luna y utilizaban el término Maria para describir estas manchas oscuras. Por ejemplo, Mare Tranquillitatis se traduce como Mar de la Tranquilidad, donde el Apolo 11 realizó su aterrizaje. Pero parece que esas manchas oscuras no son realmente océanos. Son llanuras hechas de la lava endurecida que entró en erupción hace mucho tiempo. Estas erupciones volcánicas dejaron áreas lisas y planas denominadas llanuras de basalto. A finales del siglo XIX, un observador del cielo, William Pickering, estudió la Luna y descubrió que no tenía atmósfera. Sin una atmósfera, no hay nubes ni aire para evitar que el agua se evapore. Por lo tanto, los científicos pensaron que cualquier agua en la Luna simplemente desaparecería de inmediato.
Creían que la luna estaba completamente seca. Pero entonces, en 1961, un físico, Kenneth Watson, tuvo una idea diferente. Señaló que podría haber agua en la luna en áreas especiales llamadas regiones permanentes sombreadas. Estos son lugares en la luna donde el sol no brilla, por lo que permanecen oscuros todo el tiempo. Por lo tanto, el hielo del agua podría existir en estas áreas oscuras porque son extremadamente frías y el hielo no se evaporaría. Pero cuando los astronautas de las misiones Apolo fueron a la luna, trajeron muestras del suelo, y los científicos no encontraron señales de agua en ellas, así que todos volvieron a pensar que la luna estaba completamente seca. En los años 90, la NASA se enfocó en estos cráteres oscurecidos y encontró altas concentraciones de hidrógeno, lo que significaba que podría haber hielo en los polos de la luna. Aún no estaban seguros, así que siguieron investigando, y después de un tiempo, hallaron hidrógeno atrapado dentro de pequeñas perlas de vidrio volcánico. Dado que no hay volcanes activos en la luna hoy en día, esto probablemente significa que había agua en la luna cuando estos volcanes entraron en erupción hace mucho tiempo. Además, podría haber habido mucha más agua en los primeros días de nuestra luna. En 2020, la misión Sofía de la NASA nos mostró lo que habíamos estado buscando durante mucho tiempo. Hay agua en la luna después de todo. Resulta que está oculta dentro de los granos de polvo lunar o pegada a la superficie en las áreas iluminadas por el sol de la luna. Entonces, no hay océanos como los que tenemos en la Tierra, pero al menos hay algo. Sin embargo, queda la pregunta: ¿cómo el agua llegó allí? Parece que la luna tuvo una historia caótica en el tiempo en que se estaba formando, como probablemente la mayoría de los planetas y lunas en nuestro sistema solar. Entonces hay evidencia de que el agua llegó allí de cometas que golpearon su superficie en los viejos tiempos, o tal vez incluso sigue llegando de aquellos que estaban chocando contra la luna en este momento. Estamos hablando de una situación caótica en la que los micrometeoritos helados chocan contra la superficie de la luna y el polvo hace un desorden aún más grande al interactuar con el viento solar. Pero estamos esperando para saber más sobre esto. Porque, como todos sabemos, cuando mencionas agua también hablas inevitablemente sobre vida. Es por eso que queremos saber más sobre, por ejemplo, todo ese hielo oculto en los cráteres polares en la luna. Quizá nos pueda enseñar más sobre cómo se desarrolló la vida en la Tierra. Tal vez los cometas trajeron todos los elementos necesarios aquí. Entonces, ¿qué tal si algunos de esos elementos están atrapados en el hielo en la luna también? En 2025, los humanos tendrán una oportunidad única: viajar a la luna. Hasta ahora, solo 12 personas han caminado sobre el satélite natural de la Tierra, pero una empresa privada está ofreciendo a los turistas la posibilidad de cambiar eso. Si eres extremadamente rico, puedes pagar $750 millones para pasar varios días explorando la Luna y observando la Tierra desde la distancia. Incluso puedes unirte a experimentos científicos únicos. Los humanos también quieren construir sus hogares estables en la Luna. De hecho, la NASA cree que los norteamericanos podrían tener su parte de la Luna para el año 2040. Y ni siquiera necesitas ser un astronauta para comprar un terreno allí. Por supuesto, los multimillonarios ya están haciendo planes. Su primera idea es explotar los recursos naturales, ya que la Luna está llena de elementos que son escasos o inexistentes aquí en la Tierra, como el helio 3 y muchos minerales raros. Oye, si puedes conseguir algo de esto, podrías volverte aún más rico. Primero, el helio 3. Es excelente para la energía nuclear limpia, pero es extremadamente raro en la Tierra porque se escapa al espacio. La Luna, en cambio, tiene toneladas, suficientes para alimentar a la Tierra durante 1000 años. Los minerales raros no son escasos en la Tierra, pero son difíciles de extraer porque reaccionan con el oxígeno. En la Luna no hay oxígeno, por lo que podríamos obtener fácilmente grandes cantidades de estos minerales para mejorar tecnologías como la electrónica y las baterías. Los científicos no están encantados con estos proyectos. Por primera vez, tienen la oportunidad de explorar 4.500 millones de años de historia espacial, ya que el suelo de la Luna ha permanecido igual durante miles de millones de años. Estudiar sus rocas podría revelar muchos secretos sobre los orígenes del universo.
Pero si los multimillonarios explotan la Luna y destruyen estas rocas, todo ese conocimiento podría perderse para siempre. Otro problema al explorar la Luna es su tamaño. La Luna es grande, pero los mejores lugares, aquellos que tienen agua y luz solar, son limitados. La mayor parte de la superficie lunar es peligrosa debido a los lunamotos, la radiación y los meteoritos. Esto significa que los turistas, los científicos y las empresas mineras estarían compitiendo entre sí en 3 pequeñas regiones. La primera región se llama las Cumbres de Luz Eterna porque siempre hay luz solar allí, lo que la convierte en una excelente fuente de energía para telescopios y colonias humanas. El segundo lugar es el lado oscuro de la Luna. Aquí, las señales de radio de la Tierra no son tan fuertes. No solo es un lugar pacífico y silencioso, sino también ideal para instalar un telescopio y estudiar el universo. El tercer lugar se llama los Pozos de la Oscuridad Eterna. Es donde todos los trolls de las redes sociales van de vacaciones. No, en realidad es porque no llega luz solar a esa zona. Este lugar es aún mejor para los científicos porque pueden usar herramientas de astronomía especiales para estudiar las partes más distantes del universo. Aquí también se puede encontrar alrededor de 1.000 millones de toneladas de agua. Si los científicos pudieran visitar la Luna y estudiarla, harían descubrimientos asombrosos. Pero hoy en día, no hay leyes internacionales que protejan el espacio. Ningún país puede poseer la Luna, pero esto no puede impedir que una empresa minera privada reclame un lugar particularmente bueno. En el pasado, un grupo de naciones firmó el Tratado del Espacio Exterior y acordaron que la exploración espacial debía beneficiar a toda la humanidad. Pero explorar el espacio no es barato. Llevar un botellón de agua desde la Tierra hasta la Luna es muy caro y apuesto a que no todos pueden costearlo. La actividad humana en la Luna también es extremadamente peligrosa porque podría cambiar su atmósfera. Para entenderlo mejor, observemos la superficie de la Luna. Esta roca flotante tiene muchos cráteres que se han estado formando durante miles de millones de años. Cuando un meteorito choca contra la Luna, un polvo fino llamado regolito, con partículas tan diminutas que pueden cortar como el cristal, se eleva en el aire. Este proceso alguna vez formó la atmósfera de la Luna y es bastante diferente de la atmósfera de la Tierra. Un gran cohete al aterrizar en la Luna puede lanzar este polvo fino al cielo lunar, y la diferencia aquí es que los objetos espaciales que impactan en la superficie lunar lo hacen de manera más suave. El aterrizaje de un cohete es tan intenso que puede aumentar el número de átomos en el cielo 100.000 veces. Si el número de átomos en la atmósfera aumenta, el aire se convierte en un plasma polvoriento. Esto significa que estarás respirando un aire tan tóxico como el que envenenaba a los mineros en el pasado. Una atmósfera así podría acabar con el turismo espacial también, ya que hace que los aparatos electrónicos funcionen mal y la maquinaria se detenga. La verdad sea dicha, nuestra propia presencia en la Luna ya es peligrosa. Cuando los científicos descubrieron agua en la superficie lunar, estaban muy emocionados por estudiarla. Esta era su oportunidad de entender de dónde provenía esta agua e incluso averiguar cómo apareció el agua en la Tierra. Pero cuando nuestras naves espaciales aterrizan en la Luna, ocurre una liberación de gases. Esto significa que el agua de la superficie se evapora. Esta agua evaporada puede contaminar el agua en la Luna, arruinando todos los datos científicos, porque cuando los astronautas tomen una muestra del agua lunar para estudiarla, obtendrán el agua de la Tierra que han llevado consigo. Un verdadero inconveniente. Y no es solo el agua la que contaminamos, es todo. Una nave espacial es capaz de transportar cualquier ser vivo de la Tierra a la Luna. También puede traer formas de vida extraterrestres de regreso a la Tierra. Este tipo de contaminación es muy peligrosa porque puede poner en riesgo vidas humanas. Algo similar sucedió cuando los europeos exploraban las tierras desconocidas que encontraron en las Américas. Accidentalmente introdujeron nuevos microbios. Y debido a que los sistemas inmunitarios de la población aborigen no estaban acostumbrados a esas nuevas bacterias y virus, se enfermaron. Al mismo tiempo, los europeos también tuvieron que lidiar con enfermedades que su cuerpo aún no conocía.
Y aunque el turismo lunar aún no está sucediendo, los humanos ya están ensuciando las tierras altas lunares como si fueran su propio patio trasero. En 2024, un artista llamado Jeff Koons envió una escultura a la Luna. Esta escultura es una caja transparente llena de esferas y llegó a la Luna gracias a un viaje en un cohete SpaceX Falcon 9. En cada esfera, Koons grabó el nombre de una persona que consideraba súper importante para la humanidad, como Aristóteles, David Bowie y Leonardo da Vinci. Afortunadamente, no tienes que ir hasta la Luna para ver esta escultura. Puedes comprar un NFT de cada esfera. ¿O no? En 1971, los miembros de la tripulación del Apolo 15 también dejaron un par de cosas en la Luna. Una figura creada por un artista belga y una placa conmemorativa para honrar a otros astronautas que no pudieron llegar hasta allí. Y no solo es arte lo que los humanos dejaron en la Luna. Si das un paseo, podrías tropezar con 187,000 kilogramos de materiales abandonados, incluyendo una rama de olivo de oro, una pluma de halcón, un pin de astronauta de plata, una biblia, pelotas de golf, un martillo e incluso kits de recolección de orinas sobrantes. La mayoría de estas cosas fueron dejadas por los astronautas que exploraron el espacio entre los años 60 y 70. Así que puedes encontrar vehículos lunares, sondas lunares y orbitadores que ya tienen décadas de existencia. Para ser justos, traer de vuelta equipo innecesario cuesta mucho dinero, y en los años 60, su prioridad era la seguridad de los astronautas. La triste realidad es que la Luna ya se está convirtiendo en un vertedero extraterrestre, y ni siquiera vivimos allí todavía. Pero ahora queremos establecernos en ese lugar, por lo que la NASA está tratando de deshacerse de toda esta basura. La buena noticia: puedes ser parte de este proceso. La Agencia Espacial lanzó un concurso llamado Desafío Reciclaje en la Luna, y si quieres unirte, debes encontrar formas de reducir la cantidad de basura producida y convertirla en materiales que puedan usarse para la exploración espacial. Para ganar, tienes que desarrollar una manera de reciclar por completo la basura que está en la superficie de la Luna. Ayudarás a la ciencia y ganarás 3 millones. Y si obtienes esta suma, bueno, quizás finalmente puedas costearte un boleto al espacio.